¿Qué tal a todos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, la hora que sea, compañeros. Bienvenidos a este su canal, Fortaleza y Esperanza, Servir es Vivir. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, compañeros. Esta vez vamos a seguir este tema de ilustración, compañeros. Sabemos que ese es el objetivo de estos videos. Hoy vamos a tener una sesión, un estudio, compañeros, sobre el libro de Alcohólicos Anónimos, compañeros. La comunidad de Alcohólicos Anónimos, su libro, ¿sí? Sabemos que existen diferentes tipos de ediciones. Por ejemplo, está la edición, la otra que también es color azul, pero que es de la más moderna, ¿sí? Esta es de igual manera funcional, compañeros. Si ustedes lo tienen, creo que solamente cambian una que otra palabra, pero en sí, la esencia de lo que está escrito es lo mismo. Hoy vamos a enfocarnos, compañeros, al capítulo 1 del libro de Alcohólicos Anónimos, que viene siendo la historia de Bill W. ¿Por qué me atrevo a tratar de contar esta historia, compañeros? Porque habemos muchos lugares que ni siquiera, por ejemplo, hay personas, compañeros, en los grupos. Yo una vez me topé con varias personas que me dijeron, oye, ¿y quién es Bill? ¿Quién es Bill W y quién es el Dr. Bob? Siempre he visto los cuadros, pero no sé quién es quién, ¿no? Entonces, por ahí voy a dejar una foto, compañeros, de el cofundador de Alcohólicos Anónimos, Bill W, ¿sí? Que él es un hombre que pues fue muy sabio, fue muy astuto en desarrollar este programa de Alcohólicos Anónimos, y que tal vez encontremos algo en su historia, compañeros, que nos pueda inspirar. Sabemos que cada individuo debe contar su propia historia, ¿sí? Pero pienso que esto lo podemos hacer, compañeros, en nuestros grupos. Este video, compañeros, es para hacer un recuento sobre los capítulos del libro de Alcohólicos Anónimos. Es una nueva serie. Ya llevamos 3 series, compañeros. La serie de los 12 pasos, las 12 tradiciones, y ahora una nueva serie, compañeros, de el libro de Alcohólicos Anónimos, o sea, los capítulos. Sin más preámbulos, compañeros, me gustaría iniciar. Si tienes tu libro, compañeros, puedes seguir la lectura. Si no, de igual manera no te preocupes. Vamos a meterle un poco de velocidad porque la historia es un poco larga. Vamos a tratar de desglosarla lo más rápido que podamos, ¿sí? Y también tratar de entenderla, ¿sí? Cómo es que el cofundador vivió sus años de alcoholismo y su recuperación. Esto viene en el capítulo 1, compañeros, de este libro de Alcohólicos Anónimos. Dice, capítulo 1, la historia de Bill. La fiebre de la guerra era alta en un pueblecito de Nueva Inglaterra, al que fuimos destinados los jóvenes oficiales de Plattsburgh. Nos sentimos muy halagados cuando los primeros ciudadanos nos llevaban a sus casas y nos trataban como héroes. Allí estaban el amor, los aplausos, la guerra y momentos sublimes con intervalos de júbilo. Por fin estaba yo viviendo la vida y en medio de esa conmoción descubrí el licor. Entonces, Bill W. nos está diciendo, compañeros, que descubrió el licor en medio de una conmoción, ¿sí? Donde había aplausos, guerra y júbilo. Sabemos que Bill W. fue un veterano de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Entonces dice, al descubrirlo, olvidé las serias advertencias y los prejuicios de mi familia respecto a la bebida. Llegó el momento en que nos embarcamos para Europa. Entonces me sentí muy solo y nuevamente recurrí al alcohol. Ya nos dice que Bill W. tenía un sentimiento de soledad, compañeros, y que por eso recurría al alcohol. Por varios factores, compañeros. Dice que olvidó las advertencias y los prejuicios de la familia.
¿Cuántas veces no sucede esto, compañeros? En nuestras familias hay prejuicios sobre el alcohol. No, no bebas, eso es malo, te va a hacer daño, ¿no? Y evidentemente lo es. Dice, y la advertencia. Si bebes, prepárate para las cosas que vengan, para las consecuencias, ¿no? Entonces, imagínate, ya como todo alcohólico, ¿no? Yo pienso que todo alcohólico o todo drogadicto tiene esta clase de advertencias en su familia, ¿no? Su familia le dice, no lo hagas. Entonces dice, desembarcamos en Inglaterra, visité la catedral de Winchester, muy conmovido, me dediqué a pasear por sus exteriores y llamó mi atención una vieja lápida en la que leí esta inscripción, una tumba, una lápida. Dice, aquí yace un granadero de Hampshire, quien encontró su muerte bebiendo cerveza fría. Un buen soldado nunca es olvidado, sea que muera por mosquete o por jarra de cerveza. Amenazadora advertencia a la que no hice caso. O sea, él ya tenía como esa espinita de decir, el alcohol es peligroso y soy un soldado. Entonces ve una lápida del soldado que murió por beber y fue como un cuidado, advertencia, cuidado, ¿no? Dice, no hice caso. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto, compañeros? Dice, veterano de guerra en el extranjero a la edad de 22 años, así como yo, compañeros. Fíjense, a mi edad, Bill W. ya era veterano de guerra, ¿no? ¿Qué voy a saber yo de la guerra, compañeros? Imagínate nada más. Cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Hoy en día los tiempos son muy diferentes, son muy blandos, por así decirlo. Son muy blandos a como eran antes, ¿no? O sea, antes eras un hombre, tenías que servir a tu país y a tus padres y a tu gente, ¿no? Imagínate cómo eran aquellos años, ¿no? Estamos hablando que Bill W. era de la generación de los 1920, ¿no? De los 1910, la década de los 20, de los 30, ¿no? Donde era como su etapa de juventud, compañeros, ¿no? Entonces dice, me imaginaba ser un líder, porque no era cierto que los hombres de mi batería me habían dado una muestra de su especial estimación. Yo imaginaba que por mi talento para el liderazgo llegaría a estar al frente de importantes empresas que manejaría con sumo aplomo. Seguí un curso nocturno de leyes y obtuve un empleo como investigador en una compañía de seguros. Había emprendido el camino para el logro del triunfo y le demostraría al mundo lo importante que era yo. ¿A qué suena esto, compañeros? A una debilidad del ser humano. Prestigio. ¿Sí? Leyes e investigador de una compañía de seguros le mostraría al mundo. O sea, él ya quería que el mundo lo reconociera. ¿Cuántas veces no pensamos esto nosotros, no? Le voy a mostrar a todo el mundo quién soy yo. ¿Sí? Dice, mi trabajo me llevaba a Wall Street y poco a poco empecé a interesarme en el mercado de valores, en el que muchos perdían dinero, pero algunos se hacían muy ricos. ¿Por qué no había de ser yo uno de estos afortunados? Estudié economía y comercio a la vez que leyes. O sea, aparte de que sabía de leyes, compañeros, estudió economía y comercio. Dice, como alcohólico potencial que era, estuve a punto de ser suspendido en leyes. Sí, desde luego, ¿no? Dice, en uno de los exámenes finales estaba demasiado borracho para pensar o escribir. ¿No? ¿Cuántas veces? ¿No en las escuelas se han puesto borrachos, ¿no? Esto es muy común en los alcohólicos. Entonces, imagínate, Bill W. lo hizo. Y casi le cuesta ser suspendido en leyes. Imagínate, las 12 tradiciones son como la ley de Alcohólicos Anónimos, una ley amorosa. Entonces, imagínate, Bill W. tiene como que una influencia en leyes y por eso inventa unas tradiciones
y una estructura con democracia, con derechos individuales, derechos colectivos. Imagínate nada más. ¿Qué hubiera pasado si Bill W no estudiaba las leyes? Tal vez las 12 tradiciones no se habrían desarrollado, compañeros. O sea, esto es importante, ¿no? Dice, aunque mi manera de beber todavía no era continua, preocupaba a mi esposa. Teníamos largas conversaciones al respecto, en las que yo desvanecía sus temores argumentando que los hombres geniales concebían mejor sus proyectos cuando estaban borrachos. Claro, ¿no? Idealistas. Esa idea, ¿no? Mi proyecto cuando estoy borracho. No, sí, por ejemplo, hay que abrir un restaurante, ¿no? Hay que abrir un negocio. Estamos bien borrachos, pero hay que abrir un negocio, ¿no? Un negocio de venta de automóviles. Y estamos bien borrachos, ¿no? O sea, es una tontería, pero que los concebimos mejor cuando estamos borrachos, ¿no? Dice, y que las majestuosas concepciones de la filosofía habían sido originadas así, o sea, en locura, ¿no? Dice, cuando terminé el curso de leyes, comprendí que esa profesión no era para mí. El atrayente torbellino de Wall Street me tenía en sus garras. Los líderes en los negocios y en las finanzas eran mis héroes. De esta aleación de la bebida y la especulación, comencé a forjar el arma que un día se convertiría en un boomerang y casi me haría pedazos. ¿Qué nos está diciendo? Aleación. El deseo del alcohol y especulación. ¿Qué es especulación, compañeros? Ser el centro de atención. Hacer todo un espectáculo. Entonces dice, forjé el arma que casi me haría pedazos. Viendo modestamente mi esposa y yo ahorramos $1,000 que invertimos en unos valores que entonces estaban a un precio bajo y que no eran muy populares. Acertadamente pensé que algún día tendrían una considerable alza. No pude convencer a mis amigos, corredores de bolsa, que me enviaran a una gira para visitar fábricas y otros negocios. Pero sin embargo, mi esposa y yo decidimos hacerlo. ¿Se aventuró? Dice, desarrollé la teoría de que la mayoría de la gente perdía dinero con los valores debido a una falta de conocimiento de los mercados. Después descubrí muchos otros motivos. Nos habla de todo ese movimiento de dinero, ¿no? Y evidentemente, compañeros, ¿cuántas veces nos llega demasiado dinero? ¿Y cuántas veces perdemos demasiado dinero en este ambiente, ¿no? Y yo creo que en todo negocio. Hay rachas. Si hay gente que tenga negocios, compañeros, o que tenga un negocio, sabe que hay momentos o temporadas o rachas, no sé, depende a lo que te dediques, en donde hay demasiado trabajo y pues claro, demasiada ganancia, pero también hay demasiada pérdida. Entonces, imagínate nada más cómo era ese torbellino de Wall Street, dice, y sabemos cómo, bueno, por lo que se especula en internet, en estas cosas, por la historia de Wall Street, es una locura, ¿no, compañeros? Prácticamente existe de todo, ¿no? Drogadicción, avaricia, ¿no? Fraudes, etcétera. Y también muchos ganan dinero honradamente. Entonces, es una feria, ¿no? Una feria de, de hechos, de emociones y de finanzas, ¿no? Entonces dice, renunciamos a nuestros empleos y emprendimos la marcha en una motocicleta cuyo carro lateral abarrotamos con una tienda de campaña, cobertores, una mula de ropa y 3 enormes libros de consulta para asuntos financieros. Nuestros amigos pensaron que debían nombrarse una comisión para investigar nuestra locura. Tal vez tenía razón. Había tenido algunos éxitos con la especulación y por ello teníamos algún dinero. Aunque una vez tuvimos que trabajar en una granja para no tocar nuestro pequeño capital, este fue el único trabajo manual honrado que hice en mucho tiempo. ¿Qué nos está diciendo Bill W con esta frase? Este fue el único trabajo manual honrado que hice en mucho tiempo. Que había muchos trabajos que, aunque no eran manuales,
no llevaban 100% de honradez. Entonces Bill nos dice que en esta vez fue el único trabajo que hizo honrado. Imagínate, compañeros, ¿cuántos de nosotros seguimos con estas maneras de trabajar poco honradas? ¿No? Que se desvían los fondos, se desvían los dineros, se hace fraude, ¿sí? O no se cumple, ¿no? Entonces, imagínate, ¿cuántas veces no vemos a los alcohólicos así? Dejar las cosas a la mitad. Me encargaron un trabajo y ya no lo terminé. Me encargaron esto y ya no lo compré. Conseguí un trabajo y no pude cumplirlo. ¿Sí me explico? O sea, esto ocurre mucho a todo alcohólico y todo drogadicto y todo enfermo que tenga trastornos emocionales. Entonces dice, en un año recorrimos toda la parte este de los Estados Unidos. Al finalizar el año, mis informes a Wall Street se me valieron un puesto allí con una cuenta muy liberal para mis gastos. Una operación de bolsa nos dejó un beneficio de varios miles de dólares ese año. Una buena finanza, ¿no? Dice, durante unos cuantos años más, la fortuna me deparó aplausos. Había triunfado. Mis ideas y mi criterio eran seguidos por muchos al son de las ganancias en papel. O sea, billete, ¿no? Dice, había triunfado. Esto me recuerda a una frase de la Biblia, compañeros, donde menciona, aquel que crea que encontró su vida, la perderá. Pero el que la pierda a causa mía, o sea, Jesucristo, Dios, la encontrará. ¿Sí? Esto está hermoso, compañeros. Fíjate lo que le pasó a Bill. La gran expansión, la gran bonanza de los últimos años 20 estaba en plena ebullición y expansión. La bebida estaba ocupando un importante lugar en mi vida. Estaba empezando a beber, ¿no? Dice, y en la euforia que tenía, se hablaba a gritos en los centros de jazz de Manhattan. Todos gastaban miles y hablaban de millones. No, imagínate, compañeros, estos momentos para Bill W, ¿sí? Ya ves cómo nos encontramos muchas veces en esas situaciones donde hablan, donde vemos a otras personas, ¿no? Por ejemplo, cuando están hablando, no, yo tengo una casa, no, yo tengo 2 casas, no, yo tengo un carro, una casa y una mansión, ¿no? Y así, y yo rento, ¿no? Pinche madre. Es un poco, ¿cómo se llama? Vergonzoso y que te hace sentir mal, ¿no? Dice, podían burlarse los que quisieran. Y Bill W. dice, al diablo con ellos. Tuve entonces amplias relaciones con amigos de ocasión. O sea, lidiaba con estos asuntos que no eran cómodos. Entonces dice, mi manera de beber asumió proporciones más serias, pues bebía todos los días y casi todas las noches. Las advertencias de mis amigos terminaban en pleito y me convertí en un lobo solitario, ¿no? El aislamiento. Ya nos está hablando de aislamiento, compañeros. Dice el quinto paso que los alcohólicos son torturados por eso, por el aislamiento. Entonces fíjate a Bill W. cómo empezó eso. Cuando no se sentía parte de una sociedad porque había unas exigencias de sus instintos, ¿no? Entonces dice, hubo muchas escenas desagradables en nuestro suntuoso apartamento. De hecho, no hubo infidelidad de mi parte, porque el serle fiel a mi esposa y el emborracharme evitaban totalmente que me enredara en esos líos. Bill W. nunca tuvo amante. Él nos dice, ¿no? Él nos dice que nunca tuvo amante. ¿Será cierto, compañeros? Respondan en los comentarios si ustedes creen que Bill W. nunca tuvo amantes. Yo a muchos borrachos que he conocido les he visto amantes. Les conozco que tienen otra mujer por ahí, ¿no? Una más cariñosa, ¿no? Entonces, puede que no. Nuestro deber es creerle, ¿no? A Bill W. Entonces dice, en 1929 contraje la fiebre del golf. Inmediatamente nos fuimos al campo.
mi esposa a aplaudirme y yo a superar a Walter Hogan. Walter Hogan, un jugador de golf famoso, ¿sí? Número uno. Sabemos que Bill W tiene una sed de ser el número uno en todo. Entonces, no iba a jugar golf. ¿Qué dice? A superar a Walter Hogan. Y dice que le entró una fiebre del golf. Ya sabes, cuando te entra una fiebre, ¿no? El alcohólico es obsesivo. ¿Cuántas de las veces nos ha entrado esa fiebre de algo, ¿no? Ejemplo, el fútbol. Y nos agarramos a jugar fútbol como locos, ¿no? Una fiebre de fútbol y ya después se nos pasa y no es que ya no me gustó. O no es que me lesioné la rodilla, ¿no? No es cierto, no te lesionaste nada. Simplemente se te pasó la emoción, ¿no? De jugar fútbol o de los carros o de lo que sea. Lo que sea que le metiste demasiado empeño en que tenías fiebre, que solo querías agradar o solo querías demostrar, ¿no? Entonces, esto sucede muy frecuentemente, compañeros, y muchas veces no las hablamos estas situaciones en los grupos. Entonces dice, pero el licor me ganó antes de que pudiera alcanzar a Walter. El licor, ¿no? Dice, empecé a estar tembloroso por las mañanas. El golf me permitía beber todos los días y todas las noches. Me causaba satisfacción pasear por el exclusivo campo de golf. Ahí está. Dice, que tanto admiraba de muchacho, luciendo la impecable tez tostada que suelen tener los caballeros acomodados. El banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de cheques grandes, ¿no? Ya nos está diciendo que la gente lo veía así como que ¿no? Dice, el banquero local observaba con divertido escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? No te creo. Ah, chis, ¿estás moviendo tanto dinero? ¿Borracho? O sea, y como que esa mirada burlona, ¿no? Que es la que nos molesta realmente, compañeros. Cuando esa risita, ¿no? Así esa risita burlona, ¿cuántas veces te saca de cuadro? Así te pone bien mal, te hace enojar. Cuando alguien se burla de las cosas que estás haciendo, ¿no? Para agradar. Entonces dice, nos ha pasado, ¿no? A muchos, a mí me ha pasado. Dice, en octubre de 1929 se derrumbó repentinamente el mercado de valores de Nueva York. Se derrumbó para abajo, ¿no? Dice, después de uno de estos días infernales, me fui tambaleando del bar de un hotel a la oficina de un corredor de bolsa. Eran las 8, 5 horas después del cierre de esta, el indicador de cotizaciones todavía matraqueaba. Azorado, vi una pulgada de la cintilla con la inscripción XYZ 32. En la mañana estaba a 52. Estaba arruinado y muchos de mis amigos también. Fíjate, le fue mal en el negocio. Y a muchos también. Ya sabes, ¿no? Esto sucede muchas veces, compañeros. Cuando a los amigos también les va mal en sus finanzas, ¿no? Entonces dice, los periódicos daban las noticias de individuos que saltaban de las distintas torres de Wall Street. Eso me repugnó. Fíjate, compañero, cómo veía a sus amigos saltar. Te digo que se vive un ambiente de locura en esos lugares. Imagínate, ¿cuántas veces no vemos a las personas aquí afuera en los negocios? Esas personas que tienen demasiado dinero y que cuando algo les sale mal, empiezan a hacer tonterías. Incluso a ese grado de llegar a suicidarse, compañeros. Sé que habrá alguien por ahí que tenga una experiencia similar a esta y sabrá lo que es eso. Entonces dice, yo no saltaría. No, yo no. Dice, regresé al bar. Mis amigos habían perdido varios millones. ¿De qué me preocupaba yo? ¿No? Fíjate, o sea, la justificación, o sea, a ellos les fue peor. A mí también, pero no tanto. ¿De qué me preocupo, no? Mañana será otro día. Mientras bebía, la antigua fiera determinación de triunfar se apoderó de mí nuevamente. Fíjate lo que estaba viviendo Bill W. Dice, a la mañana siguiente telefoné a un amigo de Montreal.
Le quedaba bastante dinero y creía que era mejor que yo fuera al Canadá. Por la primavera estábamos viviendo en la forma a que nos habíamos acostumbrado. Me sentía como Napoleón regresando a Elba. Para mí no habría Santa Elena. Pero la bebida me ganó la partida otra vez y mi generoso amigo tuvo que dejarme marchar. Esta vez estábamos arruinados. Fíjate, compañero. Su amigo de Montreal, ¿sí? Estuvo, le apoyó, ¿no? Y hubo como un levantamiento en el sentido económico para Bill W, pero cuando el amigo, ¿sí? O se fue ese apoyo, no dice la bebida, dice cuando la bebida le ganó, adiós el apoyo, ¿no? Y estaba arruinado, otra vez. Dice, nos fuimos a vivir con los padres de mi esposa. Encontré trabajo y lo perdí luego por causa de un lío con un chofer de taxi, ¿no? Yo, peleonero, Bill W, ¿cuántos no hay peleoneros en Alcohólicos Anónimos, no? Dice, ¿cuántos no hay peleoneros? Dice, gracias a Dios, nadie sospecharía que no iba a tener un empleo real en 5 años. Fíjate, a las caiditas, ¿no? No hay empleo real, hay caiditas. Ahí ando haciéndole al carpintero, ahí ando haciéndole al herrero, ahí le ando haciendo al repartidor, ¿sí? Y ando de todo un poco, pero ninguno es real. ¿Por qué? Porque soy ayudante, porque nada más es lo que me caiga, porque no tengo un trabajo fijo, ¿sí? Ahora, todo trabajo es honrado, compañero, pero cuando lo hagas con honradez, compañero, ¿sí? O sea, cada trabajo es honrado, sí, pero cuando tú lo desarrolles, compañero, a eso me refiero, ¿sí? Sabemos y sé que es cruel estas situaciones y es feo vivir estas situaciones de no encontrar trabajo, compañeros, donde sientes que no vales, ¿no? Pero sin embargo, siempre será mejor desarrollar un trabajo, porque aquí entra un dicho muy famoso, ¿no? El que a 2 amos sirve, con uno queda mal. Vamos a verlo porque esto es de material. Bill W está hablando de trabajo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un trabajo aquí, un trabajo allá y quiero dedicarme todo por el dinero, ¿sí? Ningún trabajo va a ser real, porque ni aquí me van a tomar en serio, ni acá tampoco. Entonces, fíjate todo lo que estaba viviendo Bill W en 5 años, no en un mes, no, 5 años viviendo así. ¿Cuántos alcohólicos no llevamos más de 5 años viviendo de esta manera? Entonces dice, ni estar sobrio casi un solo momento. Todo el tiempo con unas copas, ¿no? Todo el tiempo alcoholizado. Dice, mi esposa empezó a trabajar en una tienda, llegando agotada a casa para encontrarme borracho. Imagínate los escenarios, compañeros. En los círculos de la bolsa se llegó a considerarme como allegado indeseable. Ahí viene el borracho, ahí viene el teporocho, ¿no? Dice, el licor dejó de ser un lujo, se convirtió en una necesidad. Ándele, ya progresó el alcoholismo, ya no es una diversión, ya es una necesidad. Ya no puedes dejar de temblar, amigo. Ya sientes que te ahogas, ya lo necesitas para desayunar. Dice, mi dosis cotidiana era de 2 o 3 botellas de ginebra de fabricación casera. Fíjate, Bill W, ya los veo a los borrachos que estén viendo este video, compañeros, a los alcohólicos. En ocasiones, alguna pequeña operación me dejaba unos cuantos dólares con los que pagaba mis deudas en barras y tiendas de licores. Esta situación se prolongaba indefinidamente y empecé a despertar tremendamente tembloroso. Necesitaba beberme una copa de ginebra seguida de media docena de botellas de cerveza para poder desayunar. Fíjate, puente ya están diciendo, ¿no? Puente, los alcohólicos ya están
haciendo puente, ¿no? Dice, a pesar de esto, aún creía que podía controlar la situación y tenía periodos de sobriedad que hacían renacer las esperanzas de mi esposa. Oh, ya voy a cambiar, mi amor. Ya voy a ser diferente. Ya no voy a beber. Mira, te juro que ya no voy a beber. Y la esposa, sí, Bill W, ya me imagino, ¿no? Sí, sí, Rodrigo. Sí, mi amorcito. Yo creo en ti, ¿no? Dice, paulatinamente las cosas se empeoraban, claro. Dice, tomó posesión de la casa el hipotecario. Murió mi suegra. Mi esposa y mi suegro enfermaron. Chales, carnal. Imagínate cuando las cosas se ponen así. Dice, en esos días se me presentó la oportunidad de un negocio prometedor. Las acciones estaban en un punto bajo en 1932 y en alguna forma yo había integrado un grupo de compradores. En alguna forma, no sabe ni cómo le hizo, ¿no? Dice, mi participación en las utilidades sería ventajosa. Pero entonces emprendí una borrachera tremenda y esa oportunidad se esfumó. No, fíjate, había organizado un buen plan y el alcohol le ganó la partida otra vez. ¿Cuántas veces no ha sucedido así, compañeros? Si lo analizamos a nuestras propias vidas, compañeros, o a las vidas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra gente, sabemos que así pasa, ¿no? Oye, tenías un negocio. Oye, ¿y la junta a la que fuiste? ¿Y la comida que tenías con los empresarios? ¿Y la comida que tenías con los de los negocios? ¿No te iban a apoyar a abrir el negocio? Ve, tuvimos que sacarte, tuvimos que ir por ti porque estabas borracho. ¡Ah! ¿Cómo duelen estas cosas, no, compañeros? Duelen bastante cuando las vemos a nuestra propia experiencia. Entonces dice, poco después llegué borracho a la casa. No había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. Ya le gustaba beber. Dice, ¿dónde estaba mi firme resolución? Ya voy a cambiar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban esas palabras? Sencillamente no lo sabía. Alguien me había puesto una copa enfrente y la tomé. ¿Alguien me había puesto una copa enfrente? Mira, Bill, pa'l calor, ¿no? Bueno, ya sabía que cada que bebía tenía problemas. La historia de Bill la explican más detallada, compañeros, en mayoría de edad y en Transmítelo. Ya sabía. Dice, ¿estaba yo loco? Empecé a pensarlo, porque tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura. Estás loco, amigo. Dice, renovando mi resolución hice otra prueba. Pasó algún tiempo y la confianza empezó a ser reemplazada por el engreimiento, ¿no? Ahora cambió de personalidad, ya no era ese tímido, ahora se volvió un engreído. Trató de cambiar su personalidad para ver si así podía dejar de beber. Dice, podía reírme de la ginebra. Tenía lo que era necesario. Un día entré a un café para usar el teléfono en menos que canta un gallo, estaba golpeando el mostrador de la barra, preguntándome cómo había sucedido. Fíjate, compañero, imagínate esto ya, puente con los alcohólicos, ¿no? Puente, ¿sí? Entré a un café, en menos de lo que canta un gallo, estaba golpeando el mostrador. Dice, preguntándome cómo había sucedido, por qué volví a beber. Mientras el whisky me subía a la cabeza, me decía que la próxima vez lo haría mejor, pero que por lo pronto lo sensato era emborracharme bien, y así lo hice. Ya, mañana será otro día. Ahorita ya valió madres, ya, vamos a beber. ¿Sí? No, puente con los alcohólicos, ya los escucho, ¿no? Dice, el remordimiento, el terror y la desesperación de la mañana siguiente son inolvidables, ¿no? Los jinetes, ¿no? Dice, no tenía suficiente valor para luchar. Mis pensamientos volaban descontrolados y me atormentaba el temible presentimiento de una calamidad. Voy a perecer. Dice, casi no me atrevía a cruzar la calle por miedo
a que me atropellara algún camión, ¿no? Frente con los alcohólicos, dice. Apenas comenzó a amanecer, entré a un lugar que permanecía abierto día y noche y ahí me sirvieron una docena de vasos de cerveza que calmó mis atormentados nervios, ¿no? Día y noche, compañeros. En la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, día y noche, dice. Para calmar los nervios. Esa temblorina, que estamos hablando de alcohólicos, pero ¿qué es igual con el drogadicto? Anda moviéndose en lugares que no nos... Dices, no manches, ¿cómo andas a estas horas buscando droga para calmar tu ansiedad? O los depresivos levantándose en las madrugadas, cuando deberían estar descansando, levantándose en las madrugadas para hacer cualquier estupidez. ¿Sí? Entonces dice... Apenas en un periódico leí que el mercado de valores se había derrumbado de nuevo. Bueno, pues yo también. O sea, cualquier cosa era suficiente o era motivo para beber. El mercado se derrumbó. Ah, yo también, ¿no? No manches, compañeros. Dice, fíjate. Dice, el mercado podía recuperarse, pero yo no. Dice, resultaba duro pensarlo. ¿Debía suicidarme? No, ahora no. ¿Cuántas veces ha llegado ese pensamiento? ¿Me mato? No aguanta. ¿Y si lo vemos en nuestras vidas? ¿Cuántas veces ya teníamos la cuerda aquí? Y dijimos, no, espérate. ¿Cuántas veces bien paniqueado te asomaste a la ventana y dijiste, ¿me aviento? No, espérate. ¿Cuántas veces bien depresivo te lastimaste, te heriste, queriéndote matar? Y dijiste, no, ahora no. Entonces dice, entonces me envolvió una densa niebla mental. Con ginebra se arreglaría todo. Por lo pronto, 2 botellas y a olvidar. Fíjate la experiencia de Bill W. Chula la experiencia, ¿no? Puente, ya los escucho gritando, ¿no? Puente y todo, ¿no? Dice, la mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos. Ya que los míos soportaron esta agonía por más de 2 años. Imagínate, compañeros, la mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos porque los soportan. Imagínate el drogadicto. ¿Sí sabes todo lo que trae el cristal, compañeros? Tiene litio, tiene raticida, tiene cosas que le echan a las baterías, tiene otras cosas, no me acuerdo cómo se llaman, compañeros, pero es un compuesto de puras estupideces y ve cómo aguanta el cuerpo estas cosas. ¿Sí? Dice, cuando el terror y la locura se apoderaban de mí por la mañana, había veces que robaba a mi esposa, ratero, ¿no? Dice, robaba a mi esposa el poco dinero que tenía en su bolso. Presta. Otras veces me asomaba a la ventana y sentía vértigo, o me paraba vacilante frente al botequín del baño en el que sabía que había veneno y me decía que yo era un débil. No manches, compañeros, fíjate, todo esto que vivió Bill W. está bien cabrón. Dice, mi mujer y yo íbamos de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, tratando de escapar. Luego hubo una noche infernal en la que creí que iba a saltar por la ventana. Fíjate, un delirio, ¿no? Dice, como pude llevé el colchón al piso de abajo para no saltar al vacío. Oh, ya sabes, ¿no? O sea, ese alcohólico, ¿no? Oye, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te quedaste en el piso? Es que sí, es que estaba incómoda la cama. Pura madre, güey, sentías que te ibas a aventar, ¿no? Entonces dice, fue a verme un médico y me recetó un fuerte sedante. Al día siguiente estaba tomando el sedante y la ginebra, y esta combinación pronto me causó un descalabro. Temían que enloqueciera. Yo también. Comía poco o nada porque no podía hacerlo. Y mi peso llegó a ser de 40 libras.
menos de lo normal. Chupado, compañeros. ¿Sí? Ya sabes cómo te chupa la droga, ¿no? Cómo te chupa el alcohol, ¿no? Flaco. Entonces dice, mi cuñado es médico y gracias a él y a mi madre se me internó en un hospital para la rehabilitación física y mental de alcohólicos conocido nacionalmente. Bajo el tratamiento de belladona se aclaró mi cerebro. La hidroterapia y los ejercicios ligeros ayudaron mucho. Lo mejor de todo fue que conocí a un médico que me explicó mi caso diciéndome que aunque yo había actuado egoístamente, también era cierto que estaba gravemente enfermo física y mentalmente. Entonces ya nos está diciendo que el alcohólico está enfermo física y mentalmente. ¿También estaremos espiritual? Desde luego que sí. Pero dice, primero, estamos física y mentalmente. Dice, me produjo cierto alivio enterarme de que la voluntad del alcohólico se debilita sorprendentemente cuando se trata de combatir el licor. Aunque en otros aspectos pueda seguir siendo fuerte, estaba explicado mi proceder ante un deseo vehemente de dejar de beber. Comprendiéndome ahora, me sentí alentado por nuevas esperanzas. Durante 3 meses las cosas marcharon bien. Iba a la ciudad con regularidad, iba y hasta ganaba algún dinerito. Seguramente en eso estaba la solución, conocerse a sí mismo. ¿En eso estaba la solución? No del todo, compañeros. No del todo. Conocerse a sí mismo es el primer paso. O el cuarto y quinto paso. Conocerse a sí mismo. ¿Nosotros conocemos a Dios? ¿O sentimos la presencia de Dios? Hasta el paso 11-12. Entonces dice, pero no lo estaba, evidentemente, porque llegó el día temible en que volví a beber. La trayectoria de mi decaimiento físico y moral descendió como la curva que describe el esquiador en un salto de altura. Después de algún tiempo, regresé al hospital. Me parecía que aquello era el fin, la caída del telón. Se acabó el show, se te acabó el corrido, dicen por ahí, ¿no? Aquí en México, se te acabó el corrido, mi amigo. Mi esposa, fatigada y desesperada, recibió el informe de que en un año todo acabaría con una falla al corazón. Su esposo se va a morir, señora, de alcohólico. Ay, no, ya veo a la esposa, ¿no? Llore y llore. Dice, pronto tendrían que llevarme a un manicomio o a una funeraria. Bill W. estaba sentenciado por la muerte o por la locura. Ese es el fondo que se tiene que tocar en Alcohólicos Anónimos, compañeros. La muerte o la locura. ¿No? Dice, no tenían que decírmelo. Lo sabía y casi escogía con regocijo la idea. Fue un golpe devastador para mi orgullo. Yo que tenía un concepto tan bueno de mí mismo, de mis aptitudes, de mi capacidad para vencer obstáculos, estaba por fin acorralado. Ahora me sumiría en la oscuridad, uniéndome al interminable desfile de borrachines que me precedían. A pesar de todo, habíamos sido muy felices mi esposa y yo. ¿Qué no hubiera dado yo para reparar los daños? Por eso yo había pasado. No hay palabras para describir la soledad y desesperación que encontré en ese Senegal de autoconmiseración. Sus arenas movedizas se extendían por todos lados. No pude más. Estaba hundido. El alcohol era mi amo. Fíjate el fondo. Dice que el alcohólico tiene que sentir soledad y desesperación. Soledad, compañeros. Desesperación. ¿No la sentiste tú cuando ya dejaste de beber? ¿No la sientes ahora tal vez? Este es tu momento para llegar a AA. Dice, tembloroso salí del hospital totalmente doblegado. El temor me sostuvo sin beber por algún tiempo, pero volvió la locura insidiosa de la primera copa y el día del armisticio del 34 volví a empezar. Todos se resignaron a la certeza de que se me tendría que encerrar en algún sitio o que dando tumbos llegaría a mi fin miserable. Volví a beber. Aún así,
Ya sabes, cuando ya no quieres beber, cuando ya está, dices, ya, Diosito, no quiero beber, ya no quiero drogarme. Y avientas todo, ¿no? En desesperación, pero vuelves a beber. Sí. Avientas el alcohol, avientas la droga, pero vas por ella y te la tomas y te la bebes y te la fumas de regreso. ¿Sí? Dice, qué oscuro parecía todo antes de amanecer. En realidad, eso era el principio de mi última borrachera. Qué oscuro, ¿no? Antes del amanecer. Amigo, si tú ya estás viviendo una situación como esta, bienaventurado, porque ya va a amanecer. Solamente derrótate, amigo. Derrótate. Fíjate lo que dice. Pronto sería lanzado como una catapulta hacia lo que doy en llamar cuarta dimensión de la existencia. Después haremos un tema de eso, compañeros. La cuarta dimensión. Que es la dimensión espiritual. Conoció su verdadera naturaleza. ¿Sí? Después la explicaremos con detalle, compañeros. Es un tema bien interesante y bien chingón. Dice, llegaré a saber lo que son la felicidad y la tranquilidad, el ser útil en un modo de vivir que va siendo más maravillosa a medida que se transcurre el tiempo. Al finalizar aquel frío mes de noviembre, estaba sentado, fíjate, noviembre, estamos en noviembre, compañeros, dice, estaba sentado en la cocina de mi casa bebiendo. Con cierta satisfacción pensé que tenía escondida suficiente ginebra para esa noche y el día siguiente. Mi esposa estaba en su trabajo, dudé si me atrevería a esconder una botella cerca de la cabecera de la cama. La necesitaría antes del amanecer. Mis cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. La alegre voz de un antiguo compañero del colegio me preguntaba si podía ir a verme. Estaba sobrio. No podía recordar ninguna ocasión anterior en la que mi amigo hubiese llegado a Nueva York en esas condiciones. Me quedé sorprendido, pues se decía que lo habían internado por demencia alcohólica. Fíjate, ese amigo, Evi, ¿no? Es Evi. Ese amigo más alcohólico que él, ¿no? Dice, lo habían internado por demencia alcohólica. Imagínate nada más. Todos tenemos ese amigo alcohólico drogadicto, que si yo era borracho o era drogadicto, ese compa era más, ¿no? Lo conoces, dices, no, ese güey sí estaba loco, ¿no? Yo no, ¿no? Entonces fíjate lo que dice, estaba sobrio. El amigo estaba sobrio. Dice, me quedé sorprendido, pues se decía que lo habían internado por demencia alcohólica. ¿Cómo habría logrado escapar? ¿No? Ya sabes, ¿no? Por ejemplo, los cuarto y quinto cuando van a la hacienda, ¿no? Que quieren escapar. Dice, sin preocuparme de su bienestar, solo pensé en revivir el espíritu de días pasados. Hubo una ocasión en la que alquilamos un avión para completar la jerga. Ese artículo viene en El lenguaje del corazón. Una historia de Bill con Evie. Bien pedos agarraron un avión, compañeros. Lean esa historia, está en El lenguaje del corazón. Después la leeremos, compañeros. Dice, su visita era un oasis en el desierto de la futilidad. O sea, le trajo esperanza, ¿no? Dice, la misma cosa, un oasis. Los bebedores son así. Se abrió la puerta y ahí estaba él, fresco, el cutis radiante. Había algo en sus ojos. Era inexplicablemente diferente. ¿Qué era lo que le había sucedido? Fue un grupo de cuarto y quinto paso. No, no es cierto. Tuvo una experiencia espiritual. Dice, vamos, ¿de qué se trata? Le pregunté. Me miró a la cara con sencillez y sonriendo me contestó, tengo religión. Me quedé estupefacto. Así es que era eso. Ah, encontraste a Dios. Tienes religión. Ah, dice, el pasado verano un alcohólico chiflado y ahora sospechaba un poco más chiflado por la religión. O sea, se burló Bill W. de su amigo religioso, Eddie. Dice, tenía esa mirada centellante. Sí,
El hombre ciertamente ardía en fervor, pero que dijera disparates si así le convenía. Además, mi ginebra duraría más que sus sermones. Fíjate, compañero, cuántas veces no despreciamos a esta gente de la religión, ¿no? Nos comportamos crueles y egoístas cuando nos quieren simplemente compartir el mensaje que han encontrado ellos. Entonces dice, pero no desvarió. En una forma muy natural me contó cómo se había presentado 2 individuos ante el juez solicitando que se suspendiera su internación. Habían expuesto una idea religiosa sencilla y un programa práctico de acción. Hacía 2 meses que sucedía eso y el resultado era evidente. De por sí, surtió efecto. Había ido para pasarme su experiencia, si yo quería aceptarla. Me sentí asustado, pero a la vez interesado. Tenía que estarlo, puesto que no había más remedio para mí. Estuvo horas hablando. Los recuerdos de la niñez acudieron a mi memoria. Me parecía estar sentado en la falda de la colina, como en aquellos tranquilos domingos, oyendo la voz del ministro. Recordé la promesa del juramento de la temperancia, que nunca firmé. El desprecio bonachón de mi abuelo para alguna gente de la iglesia y para sus actos. Su insistencia en que los astros realmente tenían su música, y también su negación del derecho que tenía el ministro de decirle cómo interpretar las cosas. Su falta de temor al hablar de esto poco antes de morir. Estos recuerdos surgían del pasado. Me hacían sentir un nudo en la garganta y recordé aquel día en la pasada guerra en la catedral de Winchester. Se le vino una avalancha de recuerdos a su vida, de todo lo que le habían dicho. Entonces dice, siempre había creído en un poder superior a mí mismo, o sea, yo sé que existe un Dios. Muchas veces me había puesto a pensar en estas cosas. Yo no era ateo, ¿qué era? Agnóstico. Eso es un agnóstico. Dice, pocas personas lo son en realidad. Evidentemente, pocas personas son ateos, ¿sí? La mayoría es agnóstico o creyente. Entonces dice, porque esto significa tener una fe ciega en la extraña proposición de que este universo se originó en una cifra y que marcha raduo sin destino. Mis héroes intelectuales, los químicos, los astrónomos y hasta los evolucionistas sugerían que eran grandes leyes y fuerzas las que operaban. A pesar de las indicaciones contrarias, casi no tenía duda de que había de por medio una fuerza y un ritmo poderosos. ¿Cómo podría haber leyes tan perfectas e inmutables sin que hubiera una inteligencia? Sencillamente tenía que creer en un espíritu del universo. Y con eso estás diciendo que crees en Dios. Dice que no reconocería tiempo ni limitaciones, pero solo hasta aquí. De los clérigos y de las religiones del mundo, de eso precisamente era de lo que yo me separaba. Cuando me hablaban de un Dios personal que era amor, poder sobrehumano y dirección, me irritaba y mi mente se cerraba a esa teoría. Claro, estuvo en la guerra. ¿Mm? ¿Cómo crees que iba Bill W. a creer que Dios era un amoroso si ve lo que se hacen unos a otros entre los hombres? ¿Sí? A Cristo le concedía la certeza de ser un gran hombre, no seguido muy de cerca por aquellos que lo reclamaban. Su enseñanza moral óptima había adoptado para mí lo que me parecía conveniente y no muy difícil. De lo demás, no hacía caso. Las guerras que se habían librado, los incendios, los escombros y las disputas religiosas habían facilitado mi causa, me causaban repugnancia. Yo dudaba sinceramente de que, haciendo un balance, las religiones de la humanidad hubiesen hecho algún bien. A juzgar por lo que había visto en Europa, el poder de Dios en los asuntos humanos resultaba insignificante y la hermandad entre los hombres era una broma, ¿no? Lo que estaba diciendo hace un momento. Sí existía el diablo. Este parecía ser el amo universal. Y ciertamente me tenía dominado. Ahí está. El alcohol, en latín, es spiritus. Alcohol, espíritu devorador. Devorador de espíritus. Fíjate. Entonces dice, me tenía dominado.
Pero mi amigo, sentado frente a mí, manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado. Voluntad humana no funciona. Los médicos lo habían desahuciado y la sociedad estaba listo para encerrarlo. Aislamiento y locura o muerte. Aislamiento, locura, muerte. Dice, entonces, como yo había admitido una completa derrota, entonces efectivamente había sido levantado de entre los muertos, sacado repentinamente de un montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor de lo que a él nunca había conocido. ¿Se había originado en él este poder? Obviamente no había sido así. No había existido en él más poder del que se había en mí mismo en ese momento. Y en mí no había absolutamente ningún poder. Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que después de todo la gente religiosa tenía razón. Aquí estaba trabajando en un corazón humano, algo que había hecho lo imposible. En esos mismos momentos revisé drásticamente mis ideas sobre los milagros. No importaba el triste pasado. Aquí estaba un milagro. Sentado a la mesa frente a mí, en voz alta, proclamaba las buenas nuevas. ¿No? Qué hermoso está esto, compañeros. Me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado una nueva tierra. A pasar del ejemplo viviente de mi amigo, todavía quedaba en mí los vestigios de mi viejo prejuicio. La palabra Dios. Todavía me despertaba en mí cierta antipatía y ese sentimiento se intensificaba cuando hablaba de que podía haber un Dios y que para mí fuese personal. Esta idea no me agradaba. Podía aceptar consejos tales como la inteligencia creadora, mente universal o espíritu de la naturaleza, pero me resistía al concepto de un zar de los cielos. Por más amante que fuera de la preponderancia, desde entonces he hablado con decenas de personas que pensaban lo mismo. O sea, esas personas agnósticas, escépticas. Dice, mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiratado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Esto es en esencia un paso 2. Dice, solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Paso 2. El siguiente video será sobre el paso 2. O el segundo paso. Nada más se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta de que el crecimiento podía partir de este punto, sobre una base de completa y buena voluntad. ¿Podría yo edificar lo que veía en mi amigo? ¿Quería tenerlo? Claro que sí, lo quería. Así me convencí de que Dios se preocupaba por nosotros los humanos cuando a Él lo queremos lo suficiente. Al fin de mucho tiempo, vi, sentí y creí. ¿Qué es esto? Espiritualidad. Ver, sentir y creer. La venda del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos. Un mundo nuevo estuvo a la vista. El verdadero significado de mi experiencia en la catedral me hizo evidente de golpe. Pero en breve el instante había necesitado y querido a Dios. Había tenido una humilde voluntad de que estuviera conmigo y vino. Pero su presencia fue borrada por los clamores mundanos, más aún por los que bullían dentro de mí. Y sí, había sido siempre. Qué ciego había estado yo. En el hospital me quitaron el alcohol por última vez, se me consideró indicado el tratamiento porque daba señales de delirium tremens. Allí me ofrecí humildemente a Dios tal como lo concebía. Entonces, para que hiciera en mí su voluntad. Me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin él estaba perdido. Sin ningún temor encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo me lo quitara de raíz. Desde entonces no he vuelto a beber ni una copa. Compañeros, hasta aquí voy a dejar este capítulo.
subiré la parte 2 en estos días, compañeros, porque todavía faltan unas cuantas páginas y después el video se hace demasiado largo, ¿sí? Pero no se preocupen, compañeros, estaremos subiendo muy pronto la segunda parte para ver qué es lo que pasó. Nos quedamos en que Bill W. se ofrece humildemente a Dios después de este sufrimiento que le causó el alcohol. Y creo que muchos alcohólicos hemos vivido esto. Pero lo decía al inicio. Hacemos este video, o hago este video, compañeros, para que podamos entender por qué Bill W. crea Alcohólicos Anónimos. Porque les decía al inicio, me topaba con personas que decían, oye, Bill W., ¿quién es? ¿Qué hizo? ¿O qué? Entonces, a mí me sorprende que no se conozca la historia de Bill W., ¿sí? Entonces, fíjate todo lo que Bill W. nos cuenta y que es prácticamente lo que a nosotros nos ha llevado a la perdición, a las ruinas, a la enfermedad. Entonces, nos quedamos hasta aquí, compañeros. Después de ahí viene parte de lo que es la fundación de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Pero nos vamos a quedar hasta este punto, en el que Bill W. se ofrece a Dios y no vuelve a beber ni una sola copa. Yo creo que eso es lo que debemos hacer todos los alcohólicos, todos los que estamos en un grupo de AA, en un grupo de autoayuda, ofrecernos a Dios y dejar que Él haga su voluntad, ya no la mía. Derretir ese egoísmo, esa barrera de hielo, ¿sí? Que es nuestra falta de fe, ¿no? Entonces, hasta aquí lo voy a dejar, compañeros. Espero les haya gustado este video. Compártelo con tus amigos. No olvides dejar like, suscribirte, ¿sí? Y espero que te haya gustado, compañeros. No te pierdas la parte 2. La estaremos subiendo próximamente. Comunícate con nosotros si quieres formar parte del Comité de Fortaleza y Esperanza. Si tienes un grupo, si vives en otra ciudad, si vives en otro lugar, adelante, compañeros. En ti está una gran responsabilidad, que es el de llevar el mensaje, compañeros, como todos los alcohólicos. Buenas noches, compañeros, y que Dios los bendiga. Felices 24 horas. Nos vemos hasta el próximo video.